Hay muchas personas que se quieren acercarse a Dios. El otro día estábamos caminando por Córdoba y fuimos a una iglesia católica y había una misa, había un cura que estaba dando la misa y habían personas orando, algunos de pies, algunas en rodillas, y estaban acercándose a Dios. Eso es lo que querían, yo pienso, por eso es que estaban allí. No sé si han ido a algún lugar donde hay muchos musulmanes. 5 veces al día los musulmanes paran lo que están haciendo y oran hasta Meca esos 5 días, porque se quieren acercarse a Dios. Hay muchas cosas que hacen personas para acercarse a Dios y hay diferentes razones. ¿Por qué tantas personas quieren acercarse a Dios? Déjeme decirlo de manera negativa. Hay personas, posible en este país, yo sé que en los Estados Unidos es real, hay muchas personas que se quieren acercarse a Dios para evitar el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Interesantemente, en los Estados Unidos hay un estudio que dice que 71% de personas creen en el infierno, pero nada más que 0.05 de personas creen que ellos van a ir. Muchos creen en infierno, nadie cree que van a ir. Y hay muchas personas que quieren acercarse a Dios y piensan, si ellos se acercan de Dios de una manera, a lo mejor, no sé cómo es en este país, pero en los Estados Unidos, ellos se acercan a Dios en la Navidad y en Easter nada más. Se llenan las iglesias y piensan que eso los ayuda a evitar al infierno. Hay unas personas que están tratando de evitar enfermedad o muerte y están viviendo su vida y van al médico y entonces el médico le dice que tiene cáncer o tiene algo malo, entonces empiezan a ir a la iglesia pensando que si se acercan de Dios de tal manera, a lo mejor Dios los sana. Hay personas que están viviendo su vida y todo va bien, y entonces tienen problemas financieros, algo malo está pasando en su vida económicamente y buscan a Dios, empiezan a orar, empiezan a ir a la iglesia, se quieren acercar a Dios para evitar esas dificultades o para recibir la bendición de Dios o para evitar peligro, cosas malas. Ahora, déjame decirlo de manera positiva. Hay personas que quieren acercarse a Dios para ir al cielo o paraíso, como lo digan ellos. Los musulmanes creen que van para el paraíso si hacen obras buenas. Posiblemente, no están seguros. Pero fíjense, no sé cómo son ustedes aquí, pero yo pienso que dentro de todos nuestros corazones, Dios no ha puesto un deseo para el cielo, un deseo para paraíso, un deseo para un lugar donde no hay mal, donde no hay enfermedad, donde no hay cosas malas. En los Estados Unidos somos muy interesados en creando estos lugares. ¿Qué creen ustedes que es Disney World? ¿Qué creen ustedes que es Disneyland? Son lugares de entretenimiento que en el corazón de nosotros queremos ir a un lugar mágico, un lugar fantástico. ¿Qué creen que son la playa y los lugares de vacaciones? Yo estaba en la República Dominicana el año pasado y hace como un año, el noviembre pasado,
Y después del ministerio me llevaron a un lugar que se llama Casa de Campo. Increíble, casas de millones y millones de dólares. Era un lugar que la playa era perfecta, las calles eran perfectas, las personas eran perfectas. Es el lugar que he visto en este mundo que es posible que es el cielo aquí en el mundo. O eso es lo que creen ellos. Dios nos ha creado con el deseo para este lugar. Y eso es lo que podemos ver. Bueno, dicho positivamente o negativamente, yo digo que muchas personas realmente no quieren a Dios, pero quieren a sus beneficios. Quieren acercarse a Dios, no por Dios, quieren acercarse a Dios por el paraíso, por el cielo, por los beneficios, para las bendiciones. Y tenemos que tener cuidado. El pastor John Piper pregunta esta pregunta en el libro Dios es el Evangelio. Si ustedes, como cristianos, pudieran ir al cielo con su familia, con sus amigos, con todos los beneficios de paz y de gozo, sin Dios, ¿quisieras ir? ¿Quisieran ir? Esa es una pregunta clave, porque me parece a mí que el mundo quisiera ir a este lugar con Dios o sin Dios, no le importan, nada más quieren los beneficios de Dios. Y por esa razón yo pienso que muchas personas se tratan de acercar a Dios. Así que tenemos que preguntar nosotros esta pregunta: ¿por qué nosotros nos queremos acercarnos a Dios? ¿Por qué? ¿Es para Él mismo o para sus beneficios? ¿Para Él mismo o para sus bendiciones? Es importante. La verdad es que Dios se acerca a nosotros para ser Dios con nosotros. Y Él nos creó para ser su pueblo. Como dice John Piper, glorificamos más a Dios cuando simplemente queremos a Dios por Dios mismo. Esto se llama la adoración. Acercarse a Dios solo porque Él es Dios. Así que la pregunta que nos pone el libro de Levítico, es donde vamos a ir, es: ¿cómo pueden pecadores acercarse a un Dios santo? Ese es el problema. ¿Cómo pueden pecadores acercarse a un Dios santo? Ahora, el tema de nosotros es 1 Timoteo 2:5. Anoche hablamos de un solo Dios. Esta noche queremos hablar de un solo mediador. Vamos a Levítico 9. Voy a leer nada más que el 1 al 6. Y cuando lo encuentren, por favor, vamos a ponernos de pies para honrar al Señor y su palabra y para despertarnos también. Levítico 9, 1 al 6. Esa es la palabra del Señor para nosotros esta noche. Aconteció en el 8º día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma un becerro de la vacada para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo: tomad un macho cabrio para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero, ambos de 1 año sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz,
para sacrificar delante del Señor y una ofrenda de cereal mezclado con aceite, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. Vamos a parar ahí y vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a exaltar a Jesucristo. Espíritu Santo, enséñanos ahora por tu palabra. Enséñanos a Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Así que Levítico, ¿se pueden sentar? Levítico nos está dando respuesta a la pregunta: ¿cómo pueden pecadores acercarse a un Dios santo? Y aquí, en los versículos 1 a 5 de capítulo 9, vemos primeramente que el pueblo de Dios debe acercarse a Dios expectantemente. Expectantemente. Ellos quieren acercarse a Dios y Dios los está preparando para acercarse a ellos y deben de expectarlo a Dios. Esto es lo que dice en el versículo 4. Porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. Hoy se aparecerá. No, hoy es posible que se aparezca el Señor si son buenos. Es posible que se aparezca el Señor si están ahí en tiempo. Es posible que aparezca el Señor. No. Hoy va a aparecer el Señor. Y aquí lo está preparando el Señor para que porque Él se viene a acercarse a ellos. Nosotros fuimos creados para adorar y para alabar. Y aquí vemos que Dios se acerca a su pueblo, revelándose a su pueblo para que pudieran saber cómo acercarse a Él. Y esto es lo que vemos aquí en estos versículos que el Señor los está preparando. Vamos al 5. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión los que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. El Señor le estaba informando a Moisés cómo se tenían que preparar para acercarse a Él, porque ellos se iban a preparar y expectantemente esperaban que el Señor se iba a acercar a ellos. Aquí vemos que cuando adoramos a Dios como Él ha prescrito, tenemos confianza que Él se acerca de nosotros. Fíjense al versículo 6. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado que hagáis, para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Dios ha revelado cómo podemos acercarnos a Él. La gloria del Señor es su presencia visible entre su pueblo. La gloria se vio cuando Dios reposó su gloria en el monte de Sinaí, en Éxodo 24, no sé si se recuerdan. Se vio la gloria cuando llenó el tabernáculo en Éxodo 40 y cuando llenó el templo en 1 Reyes capítulo 8. Nuestra esperanza es que un día se llenará toda la tierra de su gloria. Esto lo vemos en Salmo 72, Isaías 6, Salmo 57, 108, 113. El problema, la gloria de Dios es como un fuego consumidor. Y no podemos acercarnos porque somos pecadores. Y ese es el problema. Así que por segundo vemos que por lo tanto Dios provee a alguien, a un mediador, para interponerse entre su pueblo y Él mismo. Un sacerdote. Porque nosotros no podemos acercarnos, porque la gloria de Dios nos consume por nuestros pecados. No merecemos estar en su presencia, pero Dios en su misericordia y en su gracia, Él provee a alguien. Él provee un mediador para que su pueblo se pudiera acercar a su presencia.
En Levítico 1 a 7, capítulo 1 a 7, Dios requiere un sacrificio sustituto que expía el pecado para los que se quieren acercarse a Él. Pero a causa del pecado y la impureza, el pueblo de Dios no podían acercarse a Dios directamente. La ofrenda por el pecado provee la base para el resto de las ofertas, la expiación de pecados en general. Por lo tanto, Dios proveyó un mediador entre Él y su pueblo, Moisés y Aarón. En el capítulo 8 vemos cómo Dios puso a Aarón aparte, consagrado para su oficina. Se puede leer cómo Moisés lo preparó acerca de las instrucciones que le dio el Señor. En el capítulo 9 vemos el inicio del ministerio de los sacerdotes. Después de una semana, Aarón todavía tenía que ofrecer un sacrificio para el perdón de sus propios pecados. Eso lo vemos ahí en el versículo 7 de capítulo 9. Entonces Moisés dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda por el pueblo, para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Así que, como sacerdote también Aarón tenía que dar una ofrenda por sus mismos pecados. Ahora, ¿qué es un sacrificio? Déjame decirlo de otra manera. ¿Por qué se requiere un sacrificio? Sustituto. Vamos a preguntar otra pregunta para dar respuesta a la primera pregunta. ¿Qué es lo que merece el pecado? Muerte. ¿Qué le dijo Dios a Adán antes que él comió del árbol? En el día que comes de ese árbol, ¿qué pasa? Hermanos y hermanas, nos tenemos que fijar que el pecado requiere la multa de muerte. El pecado requiere muerte. Imagínense ustedes, cada vez que alguien traía un sacrificio, ¿qué es lo que estaba pasando? El pecado requiere la multa de muerte. Y en su gracia y en su misericordia, el Señor los dejaba traer un sustituto para que ellos pudieran ver: mi pecado merece la muerte, pero por tu gracia y tu misericordia me arrepiento de mis pecados. Y ahora, Señor, no me mate a mí, pero mata a este sustituto. Cada vez que traían los sacrificios, se recordaban que el pecado merece la muerte, y por la gracia del Señor el juicio de Dios pasa sobre mí, porque cae en este sustituto. Aarón también lo tenía que hacer. Para acercarse tenía que hacer el sacrificio. Por tercer punto, y esto es posible que los va a sorprender a ustedes, porque cada vez que traen el sacrificio entienden que el pecado requiere la muerte. Sabemos que somos pecadores y no podemos acercarnos al Señor por nuestros pecados, porque la gloria del Señor consume a nosotros pecadores como un fuego. Pero fíjense, hay una gran alegría, sí, alegría. No sé si se puede entender cuando hay tanta sangre y cuando hay tantos pecados, pero hay una gran alegría al saber que Dios acepta su adoración, al saber que Dios acepta su sacrificio y su alabanza y su adoración. Fíjense,
en el capítulo 9, 22 a 24. Después habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: ningún sebo de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El sebo de un animal muerto, disculpen, estoy en el 7. Vamos al 9, 22. Entonces Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de ofrecer la ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz, descendió. Y Moisés y Aarón entraron en la tienda de reunión, y cuando salieron y bendijeron al pueblo, la gloria del Señor apareció a todo el pueblo. 24. Y salió fuego de la presencia del Señor que consumió el holocausto y los pedazos de sebo sobre el altar. Al verlo, todo el pueblo gritó y se postró rostro en tierra. ¿Pueden imaginar lo que pasó ahí? La gloria de Dios consumó al sacrificio, no al pueblo. Y ahí viene la gloria del Señor. No, así no fue. Fue un grito de alegría. ¿Lo entienden? Los teólogos del Antiguo Testamento dicen que es interesante que el primer uso de la palabra alegría en la Biblia es aquí. En este contexto. Fue un grito no de temor o de miedo, pero un grito de alegría. Hay una gran alegría al saber que Dios acepta su adoración, a saber que Dios ha aceptado el sacrificio en parte de mí. La alegría está en el acercamiento a Dios, por Dios, y siendo aceptado por Él. Pero ¿cómo nosotros nos podemos acercar a Dios hoy? No he visto sacrificios aquí este fin de semana. ¿Cómo nos podemos acercar a Dios? Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes fueron nombrados de la tribu de Leví por la ley. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes solo podían servir hasta los 50 años. Realmente el sacerdocio de Aarón era una copia, era una sombra que apuntaba hacia el nuevo y mejor sumo sacerdocio de Jesús. Hoy en día, bajo del pacto nuevo, nosotros no entramos por sacrificios de cabritos o de ovejas, entramos por el sacrificio de Jesucristo. Y esto es lo que podemos ver, que en la Biblia, cuando uno lee la Biblia, que aquí en Levítico y en la vida de Israel, era una copia de las cosas verdaderas, era una sombra que apuntaba a la realidad que cumple Jesucristo. Vamos a Hebreos 7. Hebreos 7. Aquí vemos que Jesús es el sumo sacerdote de un mejor pacto. Gracias a Dios que no tenemos que traer un sacrificio cada vez que pecamos. Aquí vemos que ese sistema enteramente estaba apuntando a algo mejor, algo más importante. Aquí vemos en el capítulo 7, versículos 11 a 22. Dice: ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, un tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente. Si a
semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto. ¿Lo entienden? Por eso es que tenían que traer los sacrificios cada vez que pecaban. Cada vez que pecaban, siempre recordando: el pecado merece la muerte. Cada vez. Pero ha entrado algo que puso un fin al sistema de sacrificio físico. Pues la ley nada hizo perfecto, y se introduce una mejor esperanza, mediante la cual nos acercamos a Dios. Así es como nos acercamos a Dios ahora. Y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero él por un juramento del que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Un mejor pacto. Es importante que tenemos que entender, como dice anoche, que Jesús introduce un mejor pacto porque Él cumplió el pacto anterior. ¿Cómo? Porque Él obedeció la ley completamente. Y también cumplió la muerte que merece el pecado por la transgresión. La ley requiere dos cosas: requiere obediencia perfectamente y requiere muerte para pecados. Y Jesús en su vida obedeció perfectamente y cumplió el antiguo pacto y murió recibiendo la multa de muerte para transgresión en su mismo cuerpo. Y por eso es que Él introduce un pacto en promesas mejor. Jesús es un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, nos dice Hebreos 5. De la tribu de Judá, ya oímos de Hebreos 7, con un juramento. Jesús es sacerdote para siempre. No hay fin a su intercesión. Los sacerdotes de Aarón y de su línea nada más que podían servir hasta 50 años y después se morían. Pero Jesús es un sacerdote que no tiene fin y que sirve para siempre. Fíjense capítulo 7 de Hebreos 23 a 25. Dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Entienden? No nos acercamos a Dios por nosotros. Nos acercamos a Dios por Jesús. Anoche había una tormenta y se le fue la luz a mi pobre hermano Samuel en su casa. ¿Qué piensan ustedes si la señora Cristina Fernández de Kirchner está visitando a Córdoba y yo la veo y yo trato de acercarme a ella y digo: señora Presidente, mi amigo Samuel no tiene luz, por favor haga algo por mi amigo? ¿Crees tú que me puedo acercar a ella? Yo pienso que no. En los Estados Unidos, yo cuando estaba en la Universidad de Florida, estaba manejando en la calle dentro de la universidad
y el señor Bill Clinton estaba corriendo en la calle con su, no sé cómo se traduce, su servicio, su secreto servicio alrededor de él. Y mi carro venía y el señor Bill Clinton venía y empecé a bajar mi ventana, y cuando empecé a bajar la ventana, el servicio secreto lo dejó a él y corrió a mi carro, como decir, sube la ventana o vamos a disparar. Porque es una persona importante y no me puedo acercar. ¿Por qué? Porque no saben quién soy yo. Dios sabe quién es su Hijo. Y nosotros entramos a su presencia, no anunciando, aquí soy Juan. Nosotros nos acercamos diciendo, venimos en el nombre de tu Hijo que tú amas. En el nombre de mi Hijo, adelante. Qué belleza, ¿verdad? Y no importa si uno es rico o no es rico. No importa si uno es español o puertorriqueño o cubano. No importa si uno es blanco o si uno es negro. No importa, porque nosotros no venimos en lo que no somos nosotros. Nosotros venimos en lo que es Jesús. Por su nombre, por su sacrificio. ¿Entienden lo que está pasando en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas noticias acerca de Jesús. El Evangelio nos recuerda a nosotros que nosotros por nuestros pecados merecemos la multa de muerte. Y Jesús vino por nosotros. Él fue el sustituto. Y ahí en Él le cayó la muerte. Y a los que reciben su vida perfecta y su sacrificio perfecto, los que reciben la obra de Jesús en parte de ellos, ellos entran y se acercan a la presencia de Dios por Jesús. Por Jesús. Por eso es que son buenas noticias. Jesús es sacerdote para siempre. No hay fin a su intercesión. Vamos a pensar a unas implicaciones del sumo sacerdocio de Jesús rápidamente. Unas consecuencias. Número 1. El mayor sacerdocio o el sumo sacerdocio de Jesús introdujo un nuevo y mejor pacto. Un nuevo y mejor pacto. Este nuevo pacto libera de la carga del antiguo pacto y la ley del antiguo pacto. Somos libres de la carga del sistema de sacrificios por este pacto mejor. Esto nos dice el capítulo 8 de Hebreos. Pueden leerlo ahí del 1 al 13. Somos libres de la carga de viajar a un lugar específico con el fin de ser capaz de adorar. Los musulmanes tienen que viajar por lo menos una vez en su vida a Meca, si quieren ser buenos musulmanes. En el, no sé cómo se dice aquí en español, el New Age Movement, la nueva era, los espiritistas, tienen lugares en los Estados Unidos. Yo estaba en New México, en Albuquerque, que es un centro de espiritualismo. Y hay personas que están buscando ser unidos con el mundo y con el universo. Van a lugares que creen que en ese lugar hay una presencia espiritual bien fuerte. Nosotros no tenemos que ir a Meca, no tenemos que ir a Nuevo México, no tenemos que ir a Jerusalén, porque nosotros entramos a la presencia de Dios a través de Jesucristo y su obra. En este nuevo pacto, alabanza no es de lugar, es de persona. Alabamos a Jesús porque Jesús es el lugar donde está la presencia de Dios. Hay otras cargas de la ley de la que somos libres, las leyes dietéticas, cumplido en Cristo y ya no son parte de la vida del cristiano. La libertad de la ley no es la anarquía.
Somos llamados a ser un pueblo santo, pero el mayor sacerdocio, el sumo sacerdocio de Jesús, introdujo un nuevo, mejor pacto. Pero segundo, el sumo sacerdocio de Jesús significa que podemos acercarnos con confianza. Nos podemos acercarnos con confianza y con alegría. Vamos a Hebreos 10. Los sacerdotes bajo el antiguo pacto se acercaban a Dios con temor y gran cuidado. Por lo tanto, pueden recordarse su ordenación en Levítico 8, los sacrificios personales en Levítico 9, cómo nos acercamos a Dios bajo el nuevo pacto, sobre la base de lo que Cristo ha hecho, su alta intercesión sacerdotal. Vamos a hablar mañana de Hebreos 2, 14 a 18. Sobre la base del sumo sacerdocio de Jesús podemos acercarnos con confianza. Fíjense capítulo 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. El lugar santísimo no es un lugar aquí en este mundo, es el lugar santísimo, el real, el verdadero, ahí en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Podemos acercarnos a Dios con confianza. ¿Sobre qué base están tratando ustedes acercarse a Dios? ¿Qué piensan? Cantamos en unos momentos que cuando nos tenta Satanás a no creer este evangelio, cuando estamos tentados a creer que todavía estamos condenados, empezamos a tratar de hacer cosas, a limpiarnos a nosotros mismos para poder entrar a la presencia de Dios. No podemos hacer nada, no nos podemos limpiar. Jesús nos ha limpiado por su sangre y por fe nosotros nos tenemos que recordar el evangelio. Él fue el que obedeció y Él fue el que recibió la multa de muerte en su cuerpo para nosotros. Y es en base de Él nada más que podemos entrar. ¿Quién puede acercarse a Dios? Todos los que creen. Todos los que creen. El sistema de sacrificio también era un sistema de fe. Ellos traían su sacrificio creyendo en el perdón que ofrecía el Señor a través del sustituto. ¿Y cuándo podemos acercarnos a Dios? En cualquier momento. Debemos de acercarnos en tiempo de necesidad, pero en cualquier momento. Fíjense en Hebreos 4. En Hebreos 4 vemos 14 a 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Vamos a hablar acerca de esto mañana, que Él tenía que ser humano. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Si están aquí esta noche y tienen necesidades, yo les sugiero que se acercan al Señor, que se acercan a Dios a través de Jesucristo y su sacrificio y traigan sus peticiones a Él.
por tercera implicación, el sumo sacerdocio de Jesús significa que podemos retener nuestra confesión hasta que no tenemos, hasta que no estamos respirando o hasta que Él regresa. Podemos tener confianza en la confesión del Evangelio, la confesión de que creemos que quién es Él, hasta que no tenemos más vida en nosotros, hasta que el corazón no está trabajando a circular la sangre en nuestro cuerpo o hasta que Él venga de nuevo. Podemos mantener confianza. ¿Qué nos tenta a rechazar nuestra confesión? Preocupaciones, las riquezas, los placeres de esta vida. Hablamos acerca de esto anoche, los ídolos que creamos. Esto lo vemos en Lucas 8. Pruebas, hay veces que estamos creyendo y todo va bien y estamos bendecidos, pero viene una prueba y algo horrible pasa en nuestra vida. Y estamos tentados. Bueno, Dios, ¿estás ahí o no estás ahí? Tenemos que pensar bien en esos momentos y prepararnos ahora para las pruebas y para el sufrimiento. Pero también el pecado nos hace dudar la aceptación de Dios hacia nosotros. Cuando nosotros estamos viviendo en una vida de pecado, habitualmente no tenemos razón por sentirnos acerca del Señor. Pero fíjense, es importante lo que voy a decir ahora. El puritano Juan Owen, lo dice así: por Cristo, la unión con Cristo no puede estar separada. La unión de nosotros a Dios a través de Cristo no se puede romper, no se puede separar. Si somos cristianos verdaderos, si somos hijos y hijas de Dios, no afecta la unión de nosotros con Él, pero sí afecta la comunión con Él. Nuestros pecados afectan la comunión. Déjame ver si puedo dar un ejemplo así rápidamente. Yo este verano he estado casado 22 años, creo. Sí, 22 años. Este verano. Mi esposa no va a ver este sermón, así que no importa. Hay veces que estamos enojados y muchas veces es mi culpa, pero estamos enojados y en esos momentos que estamos enojados unos con otros, yo todavía estoy casado. Nada ha pasado a la unión de nosotros en matrimonio. Nada ha pasado al pacto de nosotros. Pero te puedo garantizar que la comunión dentro de nosotros está afectada. Hasta que yo me arrepienta y pido perdón, la comunión de entre nosotros no está bien. Y así también es la vida dentro del nuevo pacto con Dios a través de Jesús. Sí pecamos, pero tenemos la promesa de perdón de nuestros pecados. Tenemos confianza que cuando pecamos podemos arrepentirnos y pedir perdón y entrar a su presencia de nuevo. Esas son las buenas noticias. Lo que tenemos que hacer es luchar en fe. Luchar en fe. ¿Cómo podemos luchar? Creyendo el Evangelio y no perdiendo la confianza. Tenemos que predicar este Evangelio nosotros mismos. No sé si han oído ese concepto de predicar el Evangelio a ti mismo. Predicar el Evangelio a sí mismo. Decir el Evangelio a tú mismo. Es un concepto que
de que habla David Martin Lloyd Jones, y hablan muchos cristianos después, que nos tenemos que recordar. Vemos este patrón en Salmo 42. El que ha escrito el Salmo parece que está pensando mal y se está recordando de cuando él estaba al frente del culto, yendo para el templo, cantando con ellos, y ahora la vida y las circunstancias están tan malas para él que le están gritando a él: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y él se para y se recuerda de las promesas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cuando perdimos la confianza, tienen que parar y tienen que entender: estamos aceptados no por lo que yo he hecho, pero por Jesús. Y tengo para mí la promesa del perdón si me arrepiento y puedo acercarme al Señor. El Evangelio nos da confianza de perdón. Esto nos dice capítulo 10 y 22. Y según acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo ya lavado con agua pura. Venimos a la presencia de Dios por la obra de Jesucristo, no por la obra de nosotros. Nos da confianza también que Dios es fiel. Fíjense el verso 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Podemos tener confianza en nuestra confesión, no porque yo soy fiel, pero porque Él es fiel. Él siempre es fiel. También tenemos que predicar este evangelio unos a otros, ayudándonos unos a otros. Cuando no estamos creyendo el evangelio, predicando este mismo evangelio unos a otros. Fíjense el verso 24 y el verso 25. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Yo sugiero en la congregación de nosotros que se junten nuestros hermanos, que vayan a tomar café y que estuvieran leyendo la Biblia unos a otros, orando juntos en sus casas, en el trabajo. Y eso es importante. Estamos tratando de crear una cultura de discipulado. No un programa, pero una cultura. No sé si entienden la diferencia. Una cultura es donde cuando todos sabemos que necesitamos unos a otros. Y cuando yo tengo un problema, yo puedo ir a un hermano y decir: hermano, ora por mí porque tengo esta necesidad. Y el hermano me mira y me entiende, porque tenemos una cultura que eso es natural. Así que tenemos que predicar este evangelio unos a otros, confesando nuestros pecados unos a otros si se requiere, y también debemos interceder por unos a otros, pero no como sacerdotes, porque Jesús es el sumo sacerdote y Él es el único. ¿Por qué se quieren acercarse a Dios? Curiosidad, espiritualidad, miedo, necesidades. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo, y nos acercamos por Dios mismo. Dios es el premio, no sus beneficios. Dios es el premio, Dios es el tesoro. A mí no me importa si hay oro en las calles, yo quiero Dios. Yo no quiero oro, yo quiero Dios. Dios es el premio y Dios es el tesoro. ¿Cómo está usted tratando de acercarse a Dios? Solo puede acercarse a Dios por medio de Cristo. Él es el sumo sacerdote. Así que vamos a acercarnos al gran sumo sacerdote Jesús. En Cristo todas las promesas de Dios son sí y amén.
Cristo es el fin, Cristo es la meta, Cristo es el tesoro, Cristo es el premio. Vamos a orar. Querido Señor, cuando pensamos que podemos acercarnos a tu presencia, es increíble, porque somos pecadores que merecemos la multa de muerte. Su gloria nos consume como un fuego, pero en tu gracia y tu misericordia has enviado a Jesús, que es fiel y obedeció tu ley perfectamente y recibió la multa de la ley por pecados y introdujo un nuevo pacto para el que crea en Él, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en Jesús. Podemos acercarnos ahora en el lugar santísimo en tu presencia. Gloria al Señor, gloria a Dios. Ayúdanos a creer este evangelio, estas buenas noticias, y ayúdanos a confiar en Jesús y no en nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos, el solo mediador, Jesús. Amén.